Vivimos en un mundo que parece haber perdido completamente el sentido del bien y del mal. La corrupción se celebra. La mentira se normaliza. La violencia aumenta. La inmoralidad se convierte en entretenimiento. Y mientras observamos todo esto surge una pregunta inevitable. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso no ve todo lo que ocurre? ¿Le importa la injusticia? ¿Permanecerá callado para siempre? En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo responde con una declaración que sacude nuestra forma de pensar. No comienza hablando del amor de Dios. Comienza hablando de su ira. Muchos prefieren ignorar este tema. Pero si eliminamos la justicia de Dios, también destruimos el verdadero significado de su gracia. Hoy descubriremos por qué la ira de Dios no contradice su amor, sino que precisamente lo confirma. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Muchos esperan que Pablo comience diciendo, Dios ama al mundo. Pero antes de anunciar el remedio, explica la enfermedad. Antes de hablar del Salvador, expone el peligro. ¿Por qué? Porque nadie aprecia la medicina hasta comprender la gravedad de su enfermedad. La ira de Dios no es un arrebato emocional. No es un enojo incontrolable. No es semejante a la ira humana. La ira divina es la reacción perfectamente santa de Dios frente al pecado. Dios ama tanto la verdad, que debe oponerse al mal. Ama tanto la justicia, que no puede aprobar la injusticia. Ama tanto la vida, que debe condenar todo aquello que destruye su creación. Un juez que nunca condena el crimen no sería bueno. Sería corrupto. De igual manera, un Dios que jamás juzgara el pecado no sería santo. Pablo afirma algo sorprendente. Dios ya ha dado suficiente evidencia de su existencia. La creación grita que existe un creador. Cada amanecer, cada estrella, cada célula del cuerpo humano proclaman la gloria de Dios. Como escribió David, los cielos cuentan la gloria de Dios. El problema nunca ha sido falta de evidencia. El problema es la rebelión del corazón. El hombre no rechaza a Dios porque carezca de pruebas. Lo rechaza porque desea gobernar su propia vida. Quiere disfrutar los beneficios de la creación, sin reconocer al Creador. Ese es el origen de toda idolatría. No comienza con una estatua. Comienza cuando el ser humano sustituye a Dios por cualquier otra cosa. Dinero, poder, éxito, placer, fama, incluso la religión. Todo aquello que ocupa el primer lugar del corazón se convierte en un ídolo. 3 veces Pablo repite una frase impresionante. Dios los entregó. No significa que Dios obligue a pecar. Significa que permite que el ser humano experimente las consecuencias de su propia rebelión. Cuando una persona insiste continuamente en vivir lejos de Dios, llega un momento en que Dios retira su mano restrictiva. Y el pecado comienza a destruir desde adentro. La Biblia siempre presenta el pecado como algo progresivo. Primero cautiva, luego domina, finalmente destruye. Promete libertad, pero produce esclavitud. Promete placer, pero deja vacío. Promete autonomía, pero termina esclavizando el alma. Satanás jamás muestra el precio completo del pecado. Solo presenta el primer capítulo, nunca el final de la historia. Pablo presenta una larga lista de pecados. Algunos llaman mucho la atención. Otros parecen socialmente aceptables. Envidia, orgullo, desobediencia, murmuración, falta de misericordia, engaño, arrogancia. Lo sorprendente es que Pablo coloca todos estos pecados en la misma condición espiritual. ¿Por qué? Porque el problema fundamental no son solamente nuestros actos. El problema es el corazón.
Jesús enseñó exactamente lo mismo. Del corazón salen los malos pensamientos. El Evangelio no vino simplemente para mejorar nuestro comportamiento. Vino para transformar nuestra naturaleza. Dios no busca solamente personas educadas. Busca personas regeneradas. Después de leer Romanos capítulo 1, podríamos sentirnos completamente condenados. Y precisamente ese es el propósito de Pablo. Llevarnos al punto donde comprendamos que, por nosotros mismos, no tenemos solución. Pero aquí comienza la grandeza del Evangelio. Porque donde el pecado mostró toda su oscuridad, Cristo mostró toda su gloria. La ira que nosotros merecíamos fue descargada sobre Jesús en la cruz. Allí, la justicia de Dios quedó completamente satisfecha. Y al mismo tiempo, su amor fue plenamente demostrado. La cruz no elimina la justicia. La satisface. No minimiza el pecado. Lo paga completamente. Romanos 1 no fue escrito para hacernos sentir superiores. Fue escrito para llevarnos de rodillas ante la cruz. Todos hemos pecado. Todos necesitamos un Salvador. Todos dependemos completamente de la gracia. Y ese Salvador tiene un nombre: Jesucristo. Él es el Cordero que cargó nuestro juicio. El Rey que venció al pecado. El Señor resucitado que ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a todo aquel que cree. La ira de Dios revela la gravedad del pecado. Pero la cruz revela la inmensidad del amor de Dios. No huyas de Cristo. Corre hacia Él. Porque el mismo Dios que juzga justamente es el mismo Dios que extiende hoy sus brazos para salvar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. Y esa es la esperanza que transforma al mundo. Después de recorrer Romanos capítulo 1, una verdad resulta imposible de ignorar. El problema del ser humano nunca fue simplemente que cometiera pecados. El problema fue que se rebeló contra el Dios infinitamente santo. Y un Dios perfectamente santo no puede llamar bueno a aquello que destruye su creación. Su justicia exige juicio. Su santidad exige separación del pecado. Su verdad exige que toda maldad sea confrontada. Entonces surge la gran pregunta de toda la historia de la humanidad: ¿cómo puede un Dios absolutamente justo perdonar al pecador sin dejar de ser justo? Ningún filósofo pudo responderla. Ninguna religión pudo resolverla. Ningún esfuerzo humano pudo alcanzarla. Pero Dios mismo escribió la respuesta, con la sangre de su propio Hijo. Cuando llegó la plenitud del tiempo, el Rey de la Gloria descendió del cielo. El Verbo eterno se hizo carne. El Creador entró en su propia creación. El Santo caminó entre pecadores. El juez se colocó voluntariamente en el lugar de los culpables. En la cruz ocurrió el acontecimiento más extraordinario del universo. Toda la ira santa que Romanos capítulo 1 anuncia fue derramada sobre Jesucristo. No porque Él hubiera pecado. Jamás hubo engaño en su boca. Jamás existió una sombra de maldad en su corazón. Él fue el Cordero perfecto. El Hijo amado. El Santo de Dios. Y, sin embargo, cargó voluntariamente con nuestra culpa. Cada pecado. Cada mentira. Cada orgullo. Cada idolatría. Cada rebelión. Todo cayó sobre Él. Mientras el mundo contemplaba a un hombre crucificado, el cielo contemplaba al sustituto perfecto. Allí la justicia de Dios no fue ignorada. Fue plenamente satisfecha. Y el amor de Dios no fue simplemente declarado. Fue demostrado para toda la eternidad. Por eso, cuando Jesús exclamó, "Consumado es", no estaba pronunciando la derrota de un mártir. Estaba proclamando la victoria del Redentor. La deuda quedó cancelada. La condenación fue vencida. El enemigo fue derrotado.
la muerte perdió su aguijón. Y 3 días después, la tumba quedó vacía. Cristo resucitó. No como un personaje del pasado. No como un líder religioso más. Sino como el Señor de señores. El Rey de reyes. El Alfa y la Omega. El León de la tribu de Judá. El Cordero inmolado que vive por los siglos de los siglos. Hoy Él sigue llamando a hombres y mujeres de toda nación. No para condenarlos, sino para reconciliarlos consigo mismo. No para ofrecerles una religión, sino una nueva vida. No para hacerlos simplemente mejores personas, sino nuevas criaturas. Si Romanos capítulo 1 nos muestra cuán profundo es el pecado, la cruz nos revela que la gracia de Cristo es infinitamente más profunda. Si nuestra culpa era inmensa, su misericordia es aún mayor. Si nuestra rebelión era grande, su amor la sobrepasó abundantemente. Por eso, al terminar este episodio, no fijemos nuestros ojos en la grandeza del pecado. Fijémoslos en la infinita grandeza de Jesucristo. Él es la perfecta imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador suficiente, el Rey eterno, el Señor resucitado, el único digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el dominio y toda la alabanza. Porque llegará el día en que toda rodilla se doblará delante de Él. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y el universo entero proclamará una sola verdad: Jesucristo venció. Hasta entonces, sigamos contemplando su belleza. Sigamos anunciando su evangelio. Sigamos viviendo para su gloria. Porque el centro de Romanos, el centro de toda la Biblia, el centro de la historia y el centro de nuestra esperanza es y siempre será Jesucristo, nuestro Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si este episodio fortaleció tu comprensión de la palabra de Dios, suscríbete y acompáñanos en esta travesía por la carta a los Romanos. En el próximo episodio responderemos una pregunta que ha inquietado a creyentes e incrédulos durante siglos: ¿puede alguien ser bueno sin Dios? Analizaremos Romanos capítulo 2 y descubriremos cómo Dios juzga con perfecta justicia tanto al religioso como al irreligioso. Aquí no solo estudiamos la Biblia, aprendemos a contemplar a Cristo, comprender su evangelio y vivir para la gloria de Dios.